Lucas capítulo 5. Esta que yo voy a leer es la versión NBI, Nueva Versión Internacional, que de título dice Llamamiento de los primeros discípulos. En otra versión lo llama algo así como la pesca milagrosa, la pesca abundante. Pero entonces acá en esta versión nos cuenta esto. Dice: un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que pertenecía a Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: «Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar». «Maestro», le dijo Simón. Ya sabemos que Simón era el que nunca se callaba, el que siempre decía todo lo que pensaba. A partir de este momento que pasó a ser el discípulo de Jesucristo, fue aquel que siempre estaba diciendo lo que estaba pensando él y lo que estaban pensando los demás. Nunca dejaba callada su opinión, nunca dejaba su boca cerrada cuando quería preguntar o decir algo. Entonces, Simón le dijo: «Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes». Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se le rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, pues soy un pecador». Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. «No temas, desde ahora serás pescador de hombres», le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Vamos a bajar un poquitito la música para que quede más que claro el mensaje, que no haya ninguna distracción, para que nos podamos enfocar. Acabamos de leer en el libro de Lucas, capítulo 5, lo que algunas versiones lo llaman como la pesca milagrosa. Acá lo vemos como el llamado de los primeros discípulos, que sabemos que el primer discípulo fue Pedro, su hermano Andrés, y le siguieron Jacob y Juan, que en esta historia leemos que eran los que estaban en la barca contigua, la barca de Pedro, que eran socios, pescadores de Pedro y de Andrés y de su padre, obviamente, porque si Pedro y Andrés eran pescadores, significaba que su padre, y si tenían otros hermanos, también eran pescadores. Empieza contándonos que Jesucristo iba caminando a orillas del lago de Genesaret, o el mar, lo que otros libros lo llaman como el mar de Galilea. Pero es muy interesante ver cómo Lucas trata de narrar siempre todas las cosas específicas, muy al pie de la letra, muy apegadas a la realidad. ¿Por qué? Porque realmente lo que le llaman el mar de Galilea geográficamente es un lago, no es un mar. Entonces Lucas, si vemos que se llama propiamente al lago, podemos considerar entonces que cada detalle que nos da está siendo muy apegado a la realidad. Rosalía Humberto, bienvenido. Clínica Espiritual Misioneros de la Fe, bienvenidos. Qué gusto que estén conectados. No veo, a ver si hay alguien más por ahí, pero bienvenidos. Entonces, estamos en el libro de Lucas capítulo 5, viendo esto, lo que sería la llamada pesca milagrosa. Jesucristo se acerca porque la gente lo estaba apretando y él en esas condiciones no se sentía cómodo para poder seguir dando el mensaje de la palabra de Dios. Y entonces le pide a uno de los hombres de las dos barcas que había, él se dirige a la barca de Simón, de Pedro, en esa ocasión, se sube a su barca y le pide que por favor la aleje un poquito de la orilla.
ya vemos que Jesucristo comienza a dar la enseñanza, se toma su tiempo. Imagínense la bendición que sería escuchar una enseñanza de boca de Jesucristo mismo. La gente apasionada, enardecida, se empujaban, se acercaban, miles de personas, cientos, miles de personas se acercaban cada vez que Jesucristo daba una palabra. Nos comenta que Simón, Andrés, Jacobo y Juan en la otra barca ya estaban lavando sus redes, lo que significa que ya habían dado por terminado su horario de trabajo de ese día. Jesucristo les pide que alejen la barca se aleja de la orilla y entonces Él empieza a predicar, a dar la palabra, se toma su tiempo. No sabemos exactamente cuánto. Pudo haber sido media hora, 1 hora, 2 horas, depende de lo que el maestro hubiera querido tomarse para estar dando la palabra. La cuestión es que Pedro, Andrés, Jacobo, Juan y toda la gente que estaba ahí expectantes los están escuchando la palabra de Dios que Jesucristo está dando. Y al terminar, después de quién sabe cuánto tiempo que Jesucristo había ocupado, Jesucristo le pide a Simón, a Pedro, que vaya un poco más profundo, que vaya un poco más adentro, lo que le llamamos mar adentro nosotros, que es adentrarse más en la profundidad de un lago, de un mar, de un río, no estar tanto en la orilla como él estaba desde la barca predicando. Simón, vemos que ahí da su primer paso de fe, porque él no responde nada, simplemente empieza con la barca a ir mar adentro. Ya había escuchado él las palabras de Jesucristo, ya había visto lo que enseñaba. Entonces agarra la barca y comienza a ir mar adentro. Y es cuando Jesucristo le dice, echa tus redes. Simón, yo quiero que visualicemos esta situación, porque siempre cuando leemos la Biblia la leemos muy al pasar y no solemos ponerlo en el lugar de los discípulos, de aquellas personas que vivieron por esas situaciones. Simón era un pescador profesional. Toda su vida, desde adolescente, desde joven, él se había dedicado a eso. Si él era pescador, significaba que su padre era pescador. O sea que él había aprendido el oficio de la pesca a la perfección. Él vivía de eso. Tenía socios, nos narra esta versión, que eran Jacobo y Juan. Entonces, si tenía socios en ese oficio, quiere decir que podemos presumir que le iba bien en el negocio de la pesca. Habían estado toda la noche ahí, en el mismo lugar donde pescaban siempre, con las mismas redes que pescaban siempre, el mismo equipo, el mismo grupo, las mismas barcas, y no habían pescado absolutamente nada. Imagínense a Pedro tener que llegar a su casa con su esposa, con sus hijos, con su familia. Por lo que creemos en otros libros de la Biblia, Pedro y su esposa vivían con su suegra. Imagínense a Pedro teniendo que llegar y decirles a los hijos, ¿qué creen? Hoy no comemos porque no pude pescar nada. Hoy no comemos porque no tengo negocio para hacer, porque no tengo pescado para vender y porque ni siquiera pudimos agarrar un solo pescado para poner sobre la mesa. Imagínense la tristeza, el dolor, el sentimiento de fracaso que estaba sintiendo Pedro en ese momento. Toda la noche en el mismo lugar donde solía trabajar, haciendo exactamente lo mismo, lo que había aprendido a la perfección de su padre desde el momento que empezó a crecer, haciendo los mismos pasos, tirando la misma red, haciendo el mismo trabajo, el mismo oficio, pero sin embargo estaba amaneciendo. Él había estado toda la noche dentro del mar de Galilea, dentro del lago de Genesaret, y no había sacado ni siquiera un solo pez, ni un solo pescado pudo poner sobre la mesa de su familia. Toda esta cruza de emociones, de sentimientos de Pedro lo habrán llevado a sentirse frustrado, enojado, deprimido. ¿Por qué? Porque cuando uno maneja ciertas situaciones en su vida, cuando uno maneja la profesión a la que se dedica, cuando uno sabe que es experto haciendo algo y sin embargo la vida empieza a dar vuelta a las cosas,
Y eso que tanto sabemos hacer, eso que nos dio de comer toda la vida, en este momento no nos está dejando ni siquiera para comer. La frustración nos invade. Era lo mismo que Pedro estaba viviendo en ese momento. Pero hay una gran diferencia entre Pedro y nosotros. Yo creo que yo al menos personalmente, si Jesucristo viniera ahora a decirme que yo hiciera algo en lo que soy profesional y en este momento estoy fracasando, yo le diría, ya lo hice, ya lo intenté, ya fui por ahí y no resultó. No voy a perder más tiempo haciéndolo. O me pongo a hacer otra cosa, o busco por otro lado, o intento de otra manera, pero no porque venga alguien a decirme que yo tengo que seguir intentándolo, porque muchas veces escuchamos este tipo de mensajes motivacionales de la gente. No, tienes que seguir intentándolo, tienes que seguir un poco más, tienes que esforzarte un poco más, la puerta ya se va a abrir, no desistas, tal vez la última puerta en golpear es la puerta que se abre. Y decimos con una frustración total en el corazón, qué fácil que es para la otra persona que no está pasando hambre, qué fácil que es para la otra persona que no está pasando frío, que no está pasando necesidades, venir a darme consejos o mensajes motivacionales cuando soy yo el que sabe hacer esto a lo que se dedicó toda la vida y en este momento no le está funcionando. Y eso era lo que estaba pasando con Pedro. Pedro se había dedicado toda su vida desde que empezó a crecer a pescar. Él vivía de eso. Él alimentaba a su familia de eso. Él vivía pescando en ese mismo lago porque ese era el lago que le daba de comer, que lo vestía, que lo alimentaba, que lo sacaba adelante a él, a su familia, a su gente, que le daba trabajo a sus socios. Era esa barca, era esa red, era ese lago. Entonces Pedro, con toda esta frustración, con este enojo, con esta decepción, con este sentimiento de fracaso, de decir, lo que yo hice toda mi vida ahora no me está funcionando, en lugar de decirle, ya lo hice toda la noche y no voy a volver a hacerlo, Pedro lo que hace es humillarse un poquito delante de la presencia de Dios y le dice, ya lo hicimos toda la noche, maestro, pero, esa simple palabra, esa simple conexión, pero, puede cambiarnos la vida, pero, porque tú lo estás diciendo, voy a hacerlo. Meten las redes y es tanta la cantidad de peces que sacan que Pedro necesita hacer señas a los de la otra barca para que se acerquen a él a ayudarlo a sacar la red. Ya entre las 4 personas, entre las 2 barcas, empiezan a levantar las redes y empiezan a llenar las barcas de peces. Y dice que las barcas, era tanta la bendición de peces en ese momento, que las barcas casi se hundían. Pedro había pasado toda su vida, Andrés había pasado toda su vida, Jacobo, Juan habían pasado toda su vida en el mismo lugar, habían tenido pescas infructuosas, habían tenido pescas productivas, pero ciertamente aquella pesca de ese día estaba siendo diferente. Algo estaba haciendo que el trabajo de ese día sea diferente. Esta no era una pesca abundante como muchas otras que habían visto en temporadas, donde la pesca era fructífera. No, esto no era así. Esto era algo milagroso, esto era algo que nunca habían visto, esto era algo que sus ojos no podían concebir. Las barcas casi se hundían del peso de las redes de tantos peces. Entonces vemos que no era Pedro, vemos que no era el lago, vemos que no era la red, vemos que no era la barca. El mismo lugar, la misma barca, la misma red, el mismo lago, el mismo oficio que él venía haciendo desde que empezó a crecer, desde que supo hacerlo, no le estaba dando nada. El mismo momento, el mismo lugar. Solamente unos minutos después, habían estado toda la noche y unos minutos después, ¿qué fue lo que cambió? La presencia de Jesucristo. Hoy yo vengo a decirte en nombre de Dios que no eres tú,
es Dios. No es tu trabajo, es Él. No es tu profesión, es Jesucristo. No es tu experiencia, no es lo que sepas hacer, no es lo que quieras hacer de tu vida. No es lo que anheles hacer de tu vida. No es lo que sepas hacer desde que eras chico, no es lo que estudiaste, no es para lo que te preparaste, es Jesucristo. Tal vez mismos métodos que vienes usando de hace mucho tiempo, el día de hoy no te están dando resultado. Cuando te acostumbraste a vivir de eso, cuando te acostumbraste a alimentarte de eso, a vestirte de eso, y hoy no te están dando resultado, hoy están siendo completamente fracasos a tus ojos y a los ojos de todas las personas que te rodean. ¿Por qué? Porque no eres tú, es Jesucristo. Porque es momento de dejar que Jesucristo se haga cargo de la situación. Es momento de humillarse en la presencia del Señor y de decirle: estuve toda la noche pescando, maestro, pero como eres tú el que me lo está diciendo, voy a volver a tirar las redes y a ver qué pasa, a ver qué sale, a ver si funciona. No eres tú, no eres tú, no es tu matrimonio, no son tus hijos, no es tu trabajo. Es el poder de Dios, del Creador, el que sostiene todas las cosas. Jesucristo le dice: primero y principal, boga mar adentro. ¿Qué quiere decir esto? Que con una espiritualidad superficial nunca vamos a poder recibir las bendiciones que Cristo tiene para nuestra vida. Hay que empezar a bogar mar adentro, en la profundidad. Las bendiciones siempre van a venir en lo profundo. Tus redes se van a empezar a llenar cuando te acostumbres a meterte a lo profundo. En la superficialidad de la espiritualidad, orando 2 minutos por día, tratando de aprender al pasar, viendo alguna que otra predicación de vez en cuando, las redes no se van a llenar. Lo mismo que toda la vida te funcionó, tal vez el día de hoy empiece a fracasar. ¿Por qué? Porque hay que empezar a bogar mar adentro. Hay que empezar a llevar las barcas a una zona más profunda de la zona espiritual en la que estamos. Hay que empezar a tener comunión con Él. Hay que empezar a adentrarnos a las aguas vivas de Jesucristo. Si queremos recibir esa bendición, si queremos llenar nuestras redes de peces, si queremos ser fructíferos, hay que empezar a meternos mar adentro. Ya eso pasó para los principiantes. Para los que recién están conociendo la palabra, el estar con la barca en la orilla, pero las bendiciones no son ahí. La bendición va a empezar a llegar a tu vida cuando agarres la barca y empieces a bogar más adentro y empieces a meterte a la profundidad de la espiritualidad. Empieces a buscar comunión, empieces a buscar unión, comunicación con Jesucristo. Primero, boga mar adentro. Segundo, la fe. Las 2 cosas que Pedro hizo fueron en fe. Primero, lleva la barca un poco más al fondo, un poco más adentro, y Pedro la llevó. No tuvo que preguntar por qué, no tuvo que preguntar ¿para qué voy a hacer esto? No tuvo que decir: ya estoy cansado, quiero irme a mi casa porque estuve toda la noche y no pesqué, porque Pedro, como era Pedro, como lo conocemos que era, tranquilamente pudo haber dicho: es que no te estoy diciendo, maestro, que ya pesqué toda la noche y no salió nada, no lo estás entendiendo. Que esta zona es completamente estéril en este momento, en esta mañana, con este clima para la pesca. No. Pedro hizo lo que Jesucristo le estaba diciendo. Y su segundo acto de fe, cuando Jesucristo le dijo: echa tus redes, Pedro no dijo: te vuelvo a repetir que ya eché mis redes toda la noche y no salió nada. Pedro dijo: ya lo hice, toda la noche. Su comentario lo hizo. Él quería que Jesucristo, por las dudas que no lo supiera, lo sepa en ese momento, que no era que él era flojo, no se trataba de que él no lo sabía hacer. Él estaba ahí interponiendo su orgullo de hombre. Yo tengo que decirle a Jesucristo que lo hice toda la noche, no sea cosa que Jesucristo se crea que yo no soy un buen pescador. No, él tuvo que decirlo: ya lo hice toda la noche y no salió nada. Ni siquiera un solo pez había en la red. Pero, como tú lo estás diciendo, lo haré. Fe.
primero empezar a ir mar adentro. Basta de superficialidad, basta de orilla espiritual. La bendición por ahí no va. Segundo, fe. Y tercero, me gustaría que veamos un punto muy importante, que creo que es el más importante de la historia. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan ahora tenían sus 2 barcas llenas de pescados. Era más abundante que cualquier otra pesca fructífera que hayan hecho en toda su vida, la que estaban viendo en ese momento. Era un negocio el que podían hacer como el que no habían hecho hace muchos años. Podían crecer, podían aumentar su rango de negociantes, de pescadores. Y sin embargo, en el momento que Pedro ve eso, en el momento que Pedro ve que en el mismo lugar donde hace media hora atrás no había pasado nada, sucede este milagro, Pedro reconoce que no habían sido ellos. Pedro reconoce que no había sido el lago, que no había sido la red, que no había sido el clima, que no había sido nada que se le parezca a lo anterior, que era el poder de Jesucristo obrando y manifestándose en esa situación. Pedro se arrodilla y se postra a la presencia de Jesucristo y le dice: Señor, perdóname porque soy un pecador. Y no quiere decir que Pedro estaba reconociendo que vivía en pecado, que era un hombre que vivía la vida loca, que vivía la vida desenfrenada, no, porque Pedro era un judío, cumplía con las leyes de los judíos, era un hombre creyente, era un hombre que vivía los mandamientos, que trataba de vivir la palabra. Pero ante la gracia de Jesucristo, Pedro se reconoció como un pecador. Pedro no pudo más sostenerse en pie como un hombre que no necesitaba la salvación. Lo reconoció automáticamente y se postró delante de Jesucristo y le dijo: Señor, perdón porque soy un pecador. Con todo este negocio que Pedro, Andrés, Jacobo y Juan llevaban en la red para meses tal vez de ganancias, ellos no se quedaron con los peces. Ellos no dijeron: acá tenemos la bendición y yo me agarro esto, de esta bendición me cuelgo y acá me quedo. No, ellos siguieron al dador de la bendición. Ellos no quisieron quedarse con las redes llenas. No nos narra qué fue lo que pasó, pero nos dice: dejaron sus redes y siguieron a Jesucristo. Tal vez a los peces esos los agarraron la multitud que estaba ahí, tal vez la dejaron tirada, lo regresaron al mar, no se sabe, pero a ellos no les interesó. Dejaron todo ahí como estaba y siguieron a Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos reconocieron que era el dador de bendición, no la bendición. Y es lo que muchos de nosotros hoy no estamos reconociendo. Saben, hermanos, nos acostumbramos a buscar a los profetas, a los pastores, a los maestros, a los dadores de milagros, aquellos que en el nombre de Cristo pueden sanar, en lugar de buscar al hacedor de milagros, a la fuente inagotable de milagros. Si nosotros hoy estuviéramos en la situación de Pedro, fracasando en algo que hicimos toda nuestra vida bien, y de repente oramos a Dios por un milagro y el milagro sucede, nuestra empresa se levanta, nuestro negocio es tan fructífero que necesita poner otra sucursal, nuestra tienda le va tan bien que necesitamos más empleados, yo estoy completamente segura que diríamos: gracias, Señor, y unos días después nos olvidaríamos de dónde vino ese milagro y nuevamente estaríamos batallando para lograr la bendición que sucedió en la presencia de Cristo. Y era lo que Pedro pudo haber hecho. Sin embargo, Pedro estaba dejando todo en ese momento. Estaba dejando su vida entera. En ningún momento Pedro pensó: ¿qué voy a hacer yo ahora si dejo mis redes? Y es lo único que sé hacer, es de lo que yo vivo. Pedro en ningún momento lo pensó. Pedro vio al maestro y lo siguió.
Pedro vio ese milagro, se reconoció pecador, reconoció que lo necesitaba a Cristo y lo empezó a seguir. No pensó Pedro en ningún momento: si yo dejo las redes me muero de hambre, porque lo único que sé hacer y lo único que hice toda mi vida fue pescar. Si yo dejo las redes y la barca acá, no alimento más a mi familia, porque yo no sé hacer otra cosa que no sea pescar. Es hora, mis amados hermanos, de empezar a enfocarnos en el dador de bendiciones y en lo que Él quiere para nuestra vida, no en lo que nosotros sabemos hacer. Yo sé que es frustrante muchas veces haber estudiado para algo, haberse dedicado toda la vida a algo, saber a la perfección hacer algo. Y yo les voy a compartir brevemente: yo soy psicóloga, yo fui actriz, también tengo la carrera de actuación, toda mi vida me dediqué a la actuación, a la televisión, al teatro. Y sin embargo, cuando Dios me llamó para empezar a servirlo, yo lo único que quise desde ese momento fue servirlo, desde limpiando un baño, preparando un evento, dando una palabra si podía hacerlo, orando por los demás, haciendo lo que sea que Dios me llamara a hacer. Y en ningún momento pensé: ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué tengo que dejar de hacer lo que hice toda mi vida y lo que sé hacer? Es hora hoy de empezar a reconocer el señorío de Jesucristo, decirle: Maestro, reconozco ahora que soy un pecador, dejar las redes y seguirlo. No importa de qué vamos a comer, no importa de qué vamos a vestir, no importa a qué nos vamos a dedicar, no importa qué vamos a hacer. Porque cuando caminamos en fe y empezamos a seguir al Maestro, cuando caminamos en fe y en lugar de enfocarnos en los peces, nos enfocamos en aquel que los dio, en lugar de enfocarnos en las redes llenas, nos enfocamos en el dador de aquellas redes llenas, en lugar de mirar la bendición, miramos al dador de bendiciones. En ese momento es cuando la bendición realmente empieza a fluir en nuestra vida. Cuando nosotros caminamos en obediencia, cuando nosotros le decimos: Maestro, reconozco que soy un pecador, que te necesito. Y no sé qué voy a hacer de mi vida ahora, pero si a esto me estás llamando, esto es lo que voy a hacer. Porque Jesucristo le dijo a Pedro, no lo olvidemos: desde ahora te voy a hacer un pescador de hombres. Y Pedro habrá dicho: pero yo nunca pesqué un hombre. Yo no sé lo que es negociar con hombres. Me dedico a la pesca, no a la trata de blancas. Pedro pudo haber pensado muchas cosas en ese momento y pudo haber dicho otras tantas en contra de lo que Jesucristo le estaba diciendo. Y sin embargo, la reacción de Pedro fue: Señor, perdón, soy un pecador, dejar sus redes y seguirlo. El día de hoy no estamos viendo la cantidad de milagros que podemos leer en la Biblia justamente por eso, porque no caminamos en fe. El día de hoy no podemos ver las bendiciones que vemos narradas en la Biblia, porque nos enfocamos siempre en lo material, en lo que tenemos, en lo que nosotros logramos, como si verdaderamente nosotros lo hubiéramos logrado por nuestra cuenta. Y nos olvidamos que si tenemos algo es porque Dios lo dio, nos olvidamos que si tenemos un buen trabajo es porque Dios abrió esa puerta, nos olvidamos que si vestimos es porque Dios dio esa provisión, si nos alimentamos es porque está Jesucristo siempre dando aquello sobre nuestra mesa. Si tenemos capacidad o talento para algo, inclusive nos olvidamos que es Dios el que puso ese talento en nosotros. Y si Él lo puso, es porque Él quiere que sea usado de una manera especial para su reino, no para otra cosa. Porque no necesariamente cuando Jesucristo te llame va a cambiar tu vida. O sea, a ver, voy a explicarlo otra vez para que no haya ninguna confusión. No es que no va a cambiar tu vida, no. No necesariamente va a cambiar tu profesión, va a cambiar lo que sabes hacer, va a cambiar tu carácter. No necesariamente. Lo que va a cambiar es tu esencia. ¿Por qué? Porque ahora tienes el ADN de Cristo, porque ahora tienes la esencia de Cristo. Pero tu carácter puede ser que cambie, como puede ser que no. Si tu carácter antes era un carácter fuerte, ahora puede ser un carácter fuerte y puedes usarlo para Cristo. Si tú antes eras un médico
y salvabas vidas solamente físicas, ahora Dios te puede usar para salvar vidas físicas y para salvar vidas espirituales para el reino. No necesariamente tu vida tiene que cambiar. Si tu vida cambia y Dios te llama a eso y Dios te da ese giro y lo hace diferente, aprovéchalo y síguelo. Pero tal vez Dios te esté llamando ahora y te estás resistiendo, estás diciendo, no, porque yo no sé hacer otra cosa, yo toda mi vida me dediqué a esto. Si yo dejo de dedicarme a la música, si yo dejo de cantar en los bares, ¿de qué voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? Si es lo único que yo supe hacer siempre. Y ahora Dios me está llamando y pretende que yo deje eso. Dios sabe por qué te está llamando. Tal vez ese mismo talento que estás usando para el mundo, Dios quiere que lo uses para su reino. Tal vez eso mismo que sabes hacer y que haces tan bien, que tanto talento tienes en tu trabajo, Dios quiere que lo uses para su reino. Tal vez sea algo completamente diferente. Solo Él sabe las maneras en las que obra. Solo Él sabe las maneras en las que hace las cosas. Y todas son válidas. A Pedro, por ejemplo, vemos que lo sacó de la pesca de peces y le dijo, te haré pescadores de hombres. El mismo talento que Pedro iba a usar en el mar, ahora lo iba a usar con la gente. El mismo talento para lo que Pedro se había preparado toda su vida, ahora lo iba a usar para el reino de los cielos. A veces puede ser que eso mismo que sabes hacer lo uses para Cristo. A veces puede ser que no, que sea algo completamente diferente, pero el punto es obedecer. El punto es caminar en fe. El punto es dejar las redes automáticamente cuando Jesucristo te llama y avanzar. Hay muchos hermanos que tienen un talento enorme que Jesucristo depositó en ellos, aún desde antes de que estuvieran en el vientre de su madre. Y el día de hoy están en esa batalla constante porque no quieren seguir de lleno a Jesucristo, porque les da miedo dejar lo que están haciendo ahora, porque no saben de qué manera se van a manejar si empiezan a vivir para el reino de Dios. Jesucristo hoy te está llamando, primero, a meterte más a lo profundo. Segundo, a usar ese mismo talento que tienes, pero ahora para su reino. Y a entender que no eres tú, es Él. A entender que no es tu profesión, es Él. No es tu trabajo, es Él. No es tu familia, es Él. No es nada que puedas creer que haces bien. Nadie, absolutamente nadie en esta tierra es autosuficiente. Nadie es autosustentable. Todos lo necesitamos a Él. Aunque el milagro no sea directo, aunque hayas conseguido un buen trabajo, una buena posición económica, porque eres una eminencia en lo que sabes hacer, a ese talento te lo dio Dios. A esa fuente de trabajo te la dio Dios. Entonces, si Dios te está llamando, si Él te preparó durante tanto tiempo y hoy es el momento en que Dios está diciendo, ahora te haré pescador de hombres, no puedes decirle no, lo siento, pero si te sigo no sé de qué voy a comer, no sé qué voy a hacer de mi vida porque toda mi vida yo me dediqué a esto, así que te pido que me esperes un tiempo más, que yo acomodo mi vida. No, hermano. Si Dios te está llamando hoy, este es el momento de dejar tu red y seguirlo. Este es el momento de dejar todo aquello que Dios te está llamando a dejar y seguirlo. ¿Por qué? Porque media hora después, un día después, un mes después puede ser tarde. Nosotros no tenemos la vida comprada y tampoco somos indispensables en nada, ni siquiera en el reino de los cielos. Porque cuando Dios tiene un propósito en la vida de una persona, lo que Él empieza lo va a terminar, esa obra que Él empieza la va a terminar. Pero cuando Dios tiene un propósito específico sobre una situación, sobre una nación, sobre una cosa, no somos indispensables ninguno de nosotros para cumplir con eso. Dios va a obrar lo que quiere obrar sobre aquella nación, sobre aquella ciudad, sobre aquella situación, sobre aquellas personas, sea contigo, sea conmigo o sea con el otro. Él va a obrar con el que esté disponible para eso.
Él va a obrar con el que tenga un corazón humilde y dispuesto a humillarse a sus pies y a decirle: Maestro, reconozco que soy un pecador y te necesito. No somos indispensables para el reino de Dios. Entonces los únicos que estamos perdiendo si no dejamos las redes en automático para seguirlo somos nosotros. Él no está perdiendo. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Nosotros sin Él no somos nada. Nosotros somos los que necesitamos de Dios, porque nosotros somos creaciones de Él. Nosotros somos los que necesitamos estar conectados a la fuente de energía para no desvanecernos, para no agotarnos, para no morir. Él sin nosotros sigue siendo Dios. Él sin nosotros sigue obrando. Él sin nosotros sigue haciendo milagros de pesca. Pero nosotros sin Él no tenemos nada. Nuestras redes sin Él siguen vacías. Por mucho que nos hayamos preparado, por mucho que sepamos hacer lo que sabemos hacer, por muchas carreras, maestrías, doctorados que tengamos, nosotros sin Dios no somos nada. Lo necesitamos en nuestro día a día. Y más todavía, cuando aquello que toda la vida fue fructífero, en este momento no lo está haciendo. Es hora de empezar a pensar qué está pasando en mi vida, que aquello que siempre fue fructífero ahora está siendo estéril. Hoy es un momento de meditación para levantar los ojos y decirle: Señor, te necesito en esta red. ¿Por qué? Porque no eres tú, hermano. No soy yo, no es la red, no es la barca, no es el lago, es Cristo. Aquello que tanto tiempo te funcionó y hoy no te funciona, va a cambiar con Cristo. O tal vez aquello que nunca te funcionó, hoy puede funcionarte con Cristo. Tal vez aquella situación que está estancada hace tantos años en tu vida, hoy puede empezar a moverse con Cristo. Esas redes que hace tantos años están vacías y te desesperan porque ya no sabes más qué hacer para alimentar a tu familia, para pagar tu renta, para sacar tu ministerio adelante. Y una y otra vez lo intentas y la red sigue saliendo vacía. Una y otra vez lo intentas y la red no tiene absolutamente ningún pez. Toda la noche estuviste intentándolo y sacaste las redes vacías. Este es el momento para decirle: ya lo hice toda la noche, ya lo hice toda la vida, lo vengo haciendo hace 10 años, lo vengo haciendo hace 20, pero, como tú lo dices, Señor, voy a intentarlo una vez más. Este es el momento, hermanos. Si tienes un talento retenido, es hora de largar tu red y seguir a Jesucristo. Jesucristo está con las manos llenas de bendiciones para tu vida, esperando que digas pero, esperando que sueltes la red y lo sigas, esperando que camines en fe. Porque el centro de todo este milagro fue la fe de Pedro. ¿Por qué? Porque si Pedro hubiera dicho: no, Señor, ya estoy cansado, pasé toda la noche, ya es el amanecer, ya es la mañana, yo me quiero ir a mi casa, Pedro no hubiera visto el milagro de las redes llenas y por consiguiente no las hubiera dejado y no hubiera seguido a Jesucristo. Uno de los apóstoles más emblemáticos no hubiera sido narrado en la Biblia si no hubiera caminado en fe. Pedro estaba ahí decepcionado, fracasado, iracundo tal vez, sintiéndose impotente y sin embargo estaba caminando en fe. Jesucristo pudo haber dicho: ya sé que no pescaste nada, entonces pues no tires nada, porque yo ya sé que estuviste toda la noche y no pescaste nada. Jesucristo hubiera podido simplemente tratar de convencer a Pedro, decirle: no, inténtalo una vez más. No. Los mandatos de Jesucristo son imperativos. Él lo dice y se hace, y el que no lo hace pierde.
No es Jesucristo el que pierde, somos nosotros. Boga mar adentro, Pedro bogó mar adentro. Echa la red, Pedro echó la red. Saquen la red, Pedro sacó la red y la red estaba llena. ¿Por qué? Porque los mandatos de Jesucristo son imperativos. Él dice y se hace. Punto. Se acabó. No hay nada más que decir. O lo haces o no lo haces. Eso marca la diferencia en tu vida. O lo sigues o no lo sigues. O caminas en fe o no caminas en fe. O quieres ser bendecido o no quieres ser bendecido. No hay matices, no hay contrastes que no se marquen bien. No hay contrastes que se mezclen en el reino de los cielos. O es o no es. O eres bendecido o no eres bendecido. O estás con Cristo o no estás con Cristo. O caminas en fe o no caminas en fe. No es que voy a caminar medio en fe. Voy a confiar un poco en Jesucristo. Voy a ser medio salvo. Voy a ser medio bendecido. No. O es o no es, hermano. Jesucristo manda y obedeces. Y si no, no estés llorando después. Cuando Jesucristo empieza a llamar tu atención de maneras más dramáticas. Si Jesucristo ya te llamó por tu talento, si Jesucristo ya te llamó por esa visión que depositó en tu vasija desde antes del vientre de tu madre, es hora de largar la red y seguirlo. Este es el momento. No esperes a que Jesucristo necesite darte un fondo más dramático, darte un trasfondo telenovelesco para decirle, Señor, perdón porque pasé todo esto, por alejarme de ti, tener que volver llorando, tener que volver con el corazón partido. Si Jesucristo ya te hizo el llamado, larga la red y síguelo. Y empieza a usar ese talento que tienes agarrado ahí por miedo al fracaso, por miedo a la incertidumbre del futuro, de qué vas a vivir si lo sigues de lleno a Él. No eres tú el que tienes que saber de qué vas a vivir, es Él el que va a decirte cómo va a ser tu vida desde ahora en más. No eres tú el que tienes que sacar conclusiones o cuentas de cómo vas a alimentarte, es Él el que te va a alimentar. ¿Por qué? Porque cuando Él te da un llamado, Él lo sostiene. Cuando Él te da una visión, Él te va a guiar. Cuando Él te muestra un camino, Él te va a acompañar. Él no te va a dar nada que no pueda sustentarte. Él no te va a dar nada que sepa que tú no puedes manejar. Si Él ya te hizo el llamado al evangelismo, a la enseñanza, al pastorado, a servirlo de lleno a Él, limpiando la iglesia, sin tener uno de los 5 ministerios que nombra la Biblia, al servicio, a la ayuda, si Él ya te dio el llamado, este es el momento de dejar tu red. Así, al instante, y seguirlo. Padre amado, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por permitirnos este tiempo a mis hermanos que están conectados y a mí. Te doy gracias, Padre, por esta enseñanza. Te doy gracias por poner palabra en mi boca que alguno de los hermanos que está conectado tiene que escuchar. Te doy gracias, Rey, porque cada mensaje que tú nos das es porque quieres que aprendamos algo. Hoy yo quiero pedirte por aquel hermano que está conectado, Padre, y tiene retenido su talento por la incertidumbre de qué va a pasar en su vida si te sigue de lleno. Hoy quiero pedirte que alivianes su corazón, que le des la certeza que cuando uno deja sus redes y te sigue, tú vas a bendecirnos de la manera que lo creas conveniente. Hoy te pido que despiertes los dones y los talentos en cada uno de mis hermanos y que les dé la fortaleza de seguirte a aquellos que llamaste, sin dudarlo, sin pensarlo, que simplemente entiendan que dejando sus redes y siguiéndote es como van a cambiar su vida. Que sigan al dador de milagros y no al milagro, que sigan al dador de bendición y no a la bendición de las redes llenas. Mi hermano, si hoy tienes la bendición de tener tu red llena, después de tanto clamar a Dios por ese milagro, con más razón, es el momento de dejar tus redes y seguirlo. No te quedes colgado de los peces, no te quedes agarrado a ese simple milagro. Suelta eso y sigue al dador del milagro, sigue al dador de la bendición. Obra en lo que Él quiere que obres.
Ministra en lo que Él quiere que ministres, trabaja en lo que Él quiere que trabajes. Empieza a caminar en fe. Si Él te está llamando a algo, Él te va a sustentar, eso es un hecho. Si Él te está llamando a algo, Él va a hacer de tu vida algo mejor. Jamás Jesucristo va a sacarte de un lado para ponerte en otro peor. Nunca. Puede ser, de hecho, que sí sea peor el proceso, la transición de este lado a este lado. Tal vez sí, tal vez todo el proceso sea más amargo que el lugar donde te sacó, tal vez sea más oscuro, tal vez sea peor, tal vez sea más desértico. Pero el lugar donde Él te va a poner, puedes estar seguro que nunca jamás va a ser peor que el lugar de donde te sacó. Si Él te está llamando hoy es porque tiene una bendición agarrada en su mano que no puede largártela. Porque tú no tienes las manos desocupadas, porque sigues agarrando tu red. En el momento en que sueltes tu red y tus manos se desocupen, Él te va a decir, este es el momento de darte esto. Mientras sigas con las manos ocupadas, teniendo tu red amarrado a ella, haciendo tu mayor intento desesperado para no soltarte aquello que sabes hacer, aquello lo que viviste toda la vida, el milagro no va a poder suceder. Bendigo sus vidas, amados hermanos. Esto fue todo por el día de hoy. Veo algunos conectados, Juan Ramírez, Rosalío, Rogelio Cervantes. Amén, hermana, bendiciones igualmente. Estela Maris Moyano dice bendiciones igualmente. Rosalío, Humberto, Natalia Fernanda dice amén. Princesa, bienvenida. Pedro Camacho, Eduardo Gómez, amén. Qué hermoso, princesa, bendiciones, dice Natalia. Gracias, muñeca, Dios te bendiga mucho. Juan Santos dice bendiciones, mi hermana. El ministerio es un privilegio del Señor, dijo Juan Santos, amén. Joe Molina, Natalia Elena Luna, bienvenida, bendiciones. Bueno, mis hermanos, les mando un abrazo grande a todos. Yo espero que el mensaje haya sido de bendición. Espero, como les digo siempre, que después de cada mensaje, de cada enseñanza, nos quedemos meditando en lo que Dios nos quiere decir. Meditemos en por qué Dios está diciendo esto. ¿Es una casualidad que lo esté escuchando? No lo es. Nunca es una casualidad escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué me lo está diciendo en este momento de mi vida? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Y qué paso tengo que dar para empezar a practicar aquello que termino de aprender? Yo creo que hay más de uno del otro lado que hoy tiene que soltar su red y seguir a Jesucristo, sin preocuparse por el futuro, sin preocuparse por lo que va a pasar, simplemente caminando en fe, simplemente dejando todo atrás, olvidándose de eso y empezando a caminar con el pie puesto en el arado, como lo venimos diciendo todos estos días, sin mirar atrás. Las bendiciones son de acá para adelante. Si Pedro se hubiera quedado con esa red llena de peces, no hubiéramos visto a Pedro lograr todo lo que logró. No lo hubiéramos visto a Pedro ser aquel que empezó el movimiento de la iglesia cristiana. No lo hubiéramos visto a Pedro ser aquel discípulo al que Jesucristo amó, al que Jesucristo perdonó, al que Jesucristo le preguntó tantas veces, Pedro, ¿me amas? No lo hubiéramos visto a Pedro ser ese apóstol que muchos de nosotros hoy quisiéramos imitar. Pedro caminó en fe y logró vivir y tener ese puesto especial que Dios tenía para él. ¿Por qué? Por haber dicho, ya lo hice toda la noche, pero voy a hacerlo porque tú lo dices. Este es el momento, mi hermano, para que hoy le digas a Jesucristo, pero. Este es el momento para que hoy lo mires cara a cara y le digas, reconozco que soy un pecador. Intenté esto durante años, pero si tú me lo estás diciendo, y voy a intentarlo una vez más. O al contrario, veo que eso nunca funcionó, pero si tú hoy me estás llamando a hacerlo, lo voy a hacer porque tú lo estás diciendo. A dejar las redes y a seguirlo. Les mando un abrazo enorme, mis amados hermanos. Nos vemos el lunes a las 6 p.m. Espero que con la bendición del hermano Rodolfo Julián compartiendo con nosotros.
y a la noche después de las 11 p.m. de lunes a viernes la oración en vivo. Que Dios los bendiga mucho, que tengan una excelente noche y que mañana sea un día hermoso aquellos que se congregan, que ya van al culto a sus iglesias. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos, y estamos en contacto. Abrazos, los amo en el amor de Cristo y espero que estén bien.